Imagina esto por un momento. Tienes un empleo estable. Cada quincena llega tu pago. Sabes cuánto dinero entra y sabes exactamente cuándo llega. Desde fuera, tu vida parece segura. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué tan libre eres realmente? Porque estabilidad no siempre significa libertad, y muchas veces se parecen tanto que dejamos de cuestionarlo. Piénsalo así. Si dejaras de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podrías sostener tu vida sin cambiar nada? No hablo de lujos. Hablo de lo básico. Renta, comida, transporte, servicios. Para la mayoría de las personas, la respuesta no se mide en años, ni siquiera en meses. A veces se mide en semanas. Y eso ya nos dice algo importante. Un empleo estable suele sentirse como una red de seguridad, pero en muchos casos funciona más como una cuerda. Te sostiene, sí, pero también limita cuánto te puedes mover. Te permite avanzar, siempre y cuando no te salgas demasiado del camino marcado. La mayoría no lo nota porque la rutina lo normaliza. Te levantas, trabajas, cumples, cobras, repites. Y como todo parece funcionar, la pregunta incómoda se va postergando. ¿Esto es libertad? ¿O solo estabilidad bien organizada? La libertad real tiene que ver con elegir. Elegir cuándo trabajar, cómo trabajar y sobre todo, cuándo no hacerlo. Pero si tus decisiones dependen de que el ingreso no se detenga ni un solo mes, esa libertad empieza a volverse frágil. Es como vivir en una casa bonita, pero construida sobre ruedas. Mientras el motor funciona, todo parece estable. Pero si se apaga, te das cuenta de que nunca estuviste tan firme como creías. Ahora, pongamos esto en algo más concreto. Imagina a Laura y a Daniel. Ambos tienen 35 años. Ambos tienen un empleo estable. Ambos ganan, más o menos, el mismo sueldo. Laura gana 20,000 pesos al mes. Tiene gastos fijos por 18,000. Renta, transporte, comida, pagos. Cada mes le quedan 2,000 pesos de margen. No para ahorrar mucho, pero lo suficiente para respirar. Daniel gana 28,000 pesos. A simple vista, está mejor, pero sus gastos son de 27,000. Un departamento más grande, un auto más caro, compromisos que asumió porque podía pagarlos. En el papel, Daniel está mejor. En la vida real, Laura duerme más tranquila. Si Daniel pierde su ingreso un mes, todo se tambalea. Si a Laura le pasa lo mismo, tiene un pequeño colchón. No es riqueza, es margen. Y ese margen cambia por completo la experiencia de vivir. Esto es importante, porque muchas veces creemos que la libertad depende de cuánto ganas, cuando en realidad depende de cuánto margen tienes. Según datos del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de las personas depende de una sola fuente principal de ingresos. Y cuando esa fuente se ve afectada, el impacto es inmediato. No porque la gente falle, sino porque el sistema funciona así. Aquí aparece una confusión muy común: creer que tener un empleo estable equivale a tener control. En realidad, muchas veces solo significa que el riesgo está oculto. No desapareció, solo está dormido. Y esto no es una crítica al trabajo. El trabajo es valioso. Da estructura, propósito y sentido. El problema aparece cuando se convierte en la única base sobre la que descansa toda tu vida financiera. Imagina una mesa con una sola pata. Mientras nadie la toque, se mantiene en pie. Pero basta un pequeño movimiento para que todo se venga abajo. Una enfermedad, un recorte, un cambio de jefe, una crisis económica. Nada extraordinario. Cosas que pasan. Aquí surge algo que pocas veces se dice en voz alta. Muchas personas con empleo estable viven con una tensión constante, aunque no siempre sepan por qué. No es cansancio físico, es la presión silenciosa de saber que no pueden detenerse, y esa presión tiene consecuencias. Estudios en psicología económica muestran que cuando una persona siente que no tiene margen de maniobra, toma peores decisiones financieras. No porque sea irresponsable, sino porque el cerebro entra en modo supervivencia. Prioriza lo inmediato.
evita riesgos incluso cuando serían positivos, y pierde claridad a largo plazo. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, explicó que cuando la mente está bajo presión constante, su capacidad de pensar con perspectiva se reduce drásticamente. Es como intentar planear un viaje mientras alguien te habla sin parar al oído. Técnicamente puedes hacerlo, pero no lo harás bien. Y aquí vale una aclaración breve. Esto no es asesoría financiera personalizada. Es una forma de entender mejor el terreno sobre el que caminamos. Porque la pregunta importante no es si tener un empleo es bueno o malo. La pregunta real es, ¿cuánta libertad te deja ese empleo para tomar decisiones sin miedo? Libertad para decir que no, libertad para cambiar, libertad para detenerte si lo necesitas, libertad para pensar a largo plazo, sin que el corto plazo te asfixie. Aquí ocurre algo interesante. Hay personas con ingresos modestos que tienen margen de maniobra, y hay personas con sueldos altos atrapadas en compromisos que no pueden soltar. La diferencia no siempre está en cuánto ganas, sino en cuánto control tienes sobre tu tiempo, tus gastos y tus decisiones. Si esta idea te está haciendo pensar, vale la pena detenerte un segundo. No para juzgarte, sino para observarte. Esa pausa consciente es justo lo que buscamos en Capitaliza tu mente. Aprender a mirar los números no como órdenes, sino como información para decidir mejor. Sigamos. La idea de empleo estable nació en una época muy distinta. Durante gran parte del siglo pasado, tener un trabajo fijo significaba previsibilidad a largo plazo. Las empresas duraban décadas, las carreras eran lineales, el costo de vida crecía lentamente. Hoy ese contexto ya no existe, pero la idea sigue viva en nuestra cabeza. Es como usar un mapa antiguo para moverte en una ciudad que ya cambió por completo. El mapa no es falso, pero ya no describe el territorio. Y aquí aparece una paradoja importante. Cuanto más dependes de una sola fuente de ingreso, más vulnerable te vuelves, incluso si esa fuente parece sólida. Diversificar no siempre significa invertir o emprender de forma compleja. A veces significa algo mucho más simple. Reducir gastos fijos, crear pequeños colchones, desarrollar habilidades que te den opciones. Libertad no es no trabajar. Libertad es poder elegir desde dónde trabajas y bajo qué condiciones. Es tener margen para decir, esto no me conviene, sin que el miedo decida por ti. Cuando miras así el concepto de estabilidad, todo cambia. Ya no se trata de aferrarte a algo porque parece seguro, sino de construir una estructura que no colapse si una pieza falla. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no buscan ser ricas, buscan tranquilidad. Buscan dormir sin esa sensación constante de estar a una mala decisión del colapso. Y eso no se logra solo ganando más. Se logra entendiendo mejor cómo funciona tu relación con el dinero. Por eso, más importante que preguntarte cuánto ganas, es preguntarte cuánta libertad te da lo que ganas. Si este contenido te está ayudando a ver el tema desde otro ángulo, suscribirte a Capitaliza tu mente no es un gesto automático. Es una decisión consciente para entrenar tu criterio y pensar con más claridad, sin ruido ni falsas promesas. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tan libre es realmente una persona con empleo estable? La respuesta honesta es, depende. Depende de cuánto control tenga sobre su tiempo, de cuántas opciones reales tenga, de cuánta presión financiera cargue sin notarlo. Y sobre todo, de si entiende que estabilidad no siempre significa seguridad, y que seguridad no siempre significa libertad. Tal vez la verdadera libertad no empieza cuando ganas más, sino cuando entiendes mejor dónde estás parado. Y desde ahí decides con claridad, no por miedo, sino por elección.